Técnicas de microscopía electrónica. En diversos laboratorios desde 1965 se han venido intentando desarrollar sistemas que permiten aplicar microscopía electrónica. Distintos tipos de muestras. Antes de visualizar los tejidos biológicos del microscopio electrónico es necesario la aplicación de técnicas especiales. Este material debe estar en unas condiciones tales que el espesor de la muestra no sobrepase a las 0,2 micras. Los preparativos del tejido humano para su visualización de microscopía electrónica deben seguir los siguientes pasos: fijación, deshidratación, inclusión, corte, montaje y tinción. La fijación. La fijación tiene como objeto para la función del tejido estabilizando indefinidamente su estructura. Los fijadores que más se utilizan en microscopía electrónica son el de tetróxido de osmio, el glutaldehído y el formaldehído, porque son fijadores que protegen las estructuras celulares durante la deshidratación y congelación de las mismas. El glutaldehído es un reactivo que fija las proteínas y no conviene utilizarlo al más del 2% porque puede afectar la muestra. El tetróxido de osmio se usa normalmente al 1% porque también puede afectar más concentración, sobre todo el DNA. Es muy importante tener en cuenta de que el pH del osmio y del glutaldehído debe estar entre el 6,8 y el 7,6. La deshidratación. Los tejidos que van a ser fijados posteriormente al tetróxido de osmio deben pasarse por lo menos 2 cambios glutaldehído fresco antes de que se realice la deshidratación. Esto se hace para impedir que el tetróxido de osmio reaccione con el alcohol. Se extrae el fijador del frasco con una pipeta posterior y comienza la deshidratación con alcoholes crecientes, comenzando por alcohol de 30%. La deshidratación debe ser paulatina para evitar cambios bruscos en la estructura celular. La inclusión. Solamente con una buena inclusión es posible cortar los tejidos lo suficientemente finos para que puedan observarse con nitidez al microscopio electrónico. La inclusión tiene por objeto incluir el material biológico en un medio que sea posible cortar en las laminillas de espesor entre 150 a 250 angstroms. Hay variedad de polímeros que se utilizan en la actualidad, pero en general los prácticos son las resinas, como el acrílico EPON, debido a que el alcohol no se mezcla bien con el EPON. Se utiliza óxido de propileno como solvente intermedio. Hay que tener en cuenta de que cuando se trabaja con óxido de propileno debe extremarse el cuidado y no retirarlo totalmente de la muestra, por lo que se evapora muy pronto. La muestra queda blanquecina y no es correcto. Para la inclusión es necesario preparar la solución de EPON. Retirar el EPON de la nevera de 1 a 2 horas antes de la inclusión. Llenar las cápsulas de inclusión, que suelen ser de gelatina o plástico. Los métodos de fijación. Los físicos. Los fijadores físicos se basan bien en una congelación muy rápida del tejido o bien en la aplicación del calor elevado. Se utilizan cuando los fijadores químicos alteran las estructuras que queremos observar, cuando necesitamos una fijación muy rápida o cuando el tipo de tejido y la técnica que usaremos lo requiera. La congelación rápida es un buen método de preservación de las características moleculares, puesto que se varían alternadas por ninguna sustancia química. La congelación se conviene que sea rápida, puesto que así impide la formación de grandes cristales de hielo que se destrozan las estructuras del tejido. Por ello se conviene usar piezas de mayores a 2 micras
micrómetros para que no retarde a la congelación de zonas centrales de la pieza. Asimismo, cuando sea posible, lo conveniente embeber la muestra anticoagulantes, también llamadas criptoprotectores. Una congelación rápida se consigue sumergiendo la pieza y sopetando 170 grados centígrados, enfriando con nitrógeno líquido y colocando la muestra sobre un metal y el cual se sumerge parcialmente en nitrógeno líquido. Cual se sumerge parcialmente en nitrógeno líquido a 196 grados centígrados, las mezclas de hielo seco y acetona a 70 grados centígrados o incluso en hielo o en helio líquido a 268 grados centígrados. La criptoprotección es siempre recomendable, aunque no es siempre. Es posible, normalmente se emplean como agentes criptoprotectores. La dimetilsulfosido, el glicerol y la sacarosa, bien solo los mezclados en diferentes concentraciones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una vez que el tejido se haya cortado y se envuelva a descongelar, hay que protegerlo en los procesos de degradación. Y existen varias variantes a la técnica de congelación, que son como la criodesecación o liofilización y la constitución de la criodesecación de tejido previamente congelado, a la que posteriormente se sublima el hielo, es decir, el agua pasa al estado sólido gaseoso sin pasar por estado líquido. Al eliminar el agua impide que se den reacciones químicas por lo demás. La fijación es un método que preserva el tejido en el tiempo de la criosustitución, también de parte del tejido congelado, pero en este caso se produce una situación lenta de hielo por una solución fijadora. Con ello se posibilita una fijación química sobre un material que no ha sufrido deterioro, puesto que está congelado. La fijación por el calor no es frecuente en histología, puesto que produce deterioros de los tejidos. Su efecto de coagulación de proteínas y disolución de lípidos, sin embargo, se emplea para observación de microorganismos, ya que preserva la forma de estos y sirve para la identificación. Hoy en día, sin embargo, suele emplear el calor como un complemento a la fijación química. Así, las muestras inmersas en un fijador se introducen en un microondas y se llevan hasta temperaturas de unos 55 grados centígrados. Esta temperatura no produce artefactos y tiene dos ventajas: incrementa la velocidad de fijación y reduce el tiempo de fijación desde varias horas o días, decenas de minutos. El uso de los microondas permite que el calor sea homogéneo en todas las muestras de forma inmediata. Si se hiciera en un baño caliente, habría un gradiente de calor en las muestras desde parte externa a la misma interna. Se cree que el incremento de la velocidad de la fijación se debe solo al calor generado y no al efecto directo de las microondas. Las microondas se pueden usar también para pasos del proceso histológico como de la tinción. Químicos. Los métodos químicos utilizan soluciones acuosas compuestas por moléculas fijadoras que establecen puentes entre las moléculas del tejido, manteniéndolas en sus lugares originales e impidiendo su degradación. Hay que considerar que los fijadores químicos afectan a los tejidos tanto físicos como químicamente. Los efectos físicos suelen ser retracciones o distensiones. La mayoría endurecen en los tejidos. Hay dos métodos básicos de fijación con fijadores líquidos: inmersión y perfusión.
y perfusión. En cualquier caso, los fijadores deben llegar a todas las partes del tejido lo más rápidamente posible. La inmersión es el método de inmersión. Las piezas de tejido se sumergen en la solución fijadora. En algunos casos se necesita fijar extensiones de sangre o cortes por congelación sin fijación previa. En estos casos siempre se fijan por inmersión en sustancias fijadoras. A todas las células irrigadas por sangre bombeada por dicho ventrículo, el circuito corporal se requiere fijar. Pulmones, habría que introducir el fijador por ventrículo derecho. También podemos fijar un único órgano en el caso de que podamos introducir una solución fijadora en la arteria pulmonar. En la arteria principal. Irriga dicho órgano. La perfusión no siempre es posible, en algunos casos, como en muchas biopsias en los tejidos vegetales. Método de fijación por perfusión es mucho más efectivo que la inmersión, ya que la solución fijador lleva rápidamente a escasa distancia de todas las células de estructuras profundas. Por tanto, la velocidad de la penetración del fijador no es condición limitante. Para la microscopía electrónica se describe un método simple y rápido para el reprocesamiento de los tejidos incluidos en parafina, la posfijación, usando microscopía de luz para poder observar con microscopía electrónica de transmisión MIT y de rastreo Merck. Los tejidos incluidos en parafina se seccionaron, desparafinaron en tolueno y se expusieron a vapores de osmio mediante irradiación de microondas. En un horno de microondas doméstico, los tejidos fueron embebidos en resina epóxica, polimerizados y seccionados en el método de procesamiento requerido. Un tiempo relativamente corto, aproximadamente 30 minutos para MIT y 15 minutos para Merck, rinde una calidad razonable de la ultraestructura de propósitos de diagnóstico. Ahora hablemos sobre los materiales y métodos. Se canalizaron 4 muestras de miocardios de un caso de endocarditis estafilocócica. 14 de los tejidos estaban incluidos en tacos de parafina que habían sido procesados para microscopía de luz. Se obtuvieron secciones histológicas de 10 micras de espesor, que se recogieron sobre portaobjetos y se desparafinaron con tolueno. Esos tejidos se reprocesaron para ME de acuerdo a las siguientes microscopía electrónica. La siguiente metodología: los tejidos se osmificaron y se hidrataron. Para ello, los portaobjetos se colocaron en portaláminas plásticas de 0,1 milímetro al 4% el fondo, de manera que el líquido no tocará el tejido, y se irradió en el horno doméstico de microondas a 100 kilowatts de potencia durante 2 periodos de 5 minutos cada uno, con un periodo intermedio de reposo de 2 minutos, colocando la portalámina en un baño de hielo para evitar el calentamiento de las muestras. Los tejidos osmificados por los vapores de osmio adquirieron un color pardo. Para el análisis con microscopía electrónica de rastreo Merck, se cortaron fragmentos de esas láminas aproximadamente de 1 centímetro al cuadrado y se montaron sobre bases de aluminio para el Merck y se recubrieron de 10 micras de oro en cobertor iónico EICO IB3, que se analizaron en un microscópico de rastreo Hitachi de S570 a voltaje de aceleración 15 kV, con una inclinación de 45 grados a una distancia de trabajo de 12 milímetros para microscopía electrónica de transmisión. Los tejidos osmificados se recubrieron con etanol absoluto y se radicaron con microondas por 2 minutos, evitando el calentamiento excesivo de la muestra, colocando el beaker a 300 mililitros de agua en una esquina del horno. Luego se
repitió el procedimiento con una mezcla de etanol resina en proporciones de 3, de 3,1, de 1 a 3 y de 1 a 3, empleando la erradicación durante 2 a 4 y 5 minutos respectivamente. Finalmente la lámina se cubre con resinas pura y se erradica durante 2 periodos de 5 minutos, cada uno separados por un tiempo de reposo de 2 minutos durante la erradicación del tejido. Se embebe la resina que está lista para la polimerización. Entonces se coloca un taco de resina previamente polimerizado sobre el área de interés del tejido y se radicó por microondas durante 10 minutos y se transfiere a una incubadora a 60 grados centígrados. La resina erradicada polimerizada aproximadamente en 2 horas. La lámina con los tacos polimerizados se colocan en un congelador de 20 grados centígrados por unos 15 minutos para que se desprenda el taco con la sección del tejido requerida, que estará lista para cortarla. En un ultramicrótomo, las secciones ultrafinas obtenidas se recogen sobre las rejillas de cobre y se tiñen con acetato de uranilo y citrato de plomo, acelerando el proceso mediante IMO, lo cual se logra un tiempo total en unos 5 minutos según el método descrito previamente. Las soluciones fijadoras suelen contener glutaldehído y es necesaria una posfijación posterior al tetróxido de osmio. Con ello nos aseguramos de una fuerte fijación para preservar la ultraestructura celular y que no nos perderemos los lípidos que forman las membranas celulares durante el proceso de inclusión. Gracias al tetróxido de osmio, partimos de tamaños de muestras mucho más pequeñas, de unos pocos milímetros, puesto de que no nos interesa ver la organización general del tejido, sino detalles del mismo. Si queremos observar zonas diferentes de un órgano, es conveniente hacer bloques de muestras pequeños independientes, cada una de ellas. Las resinas más comúnmente usadas para la inclusión no son hidrosolubles, por lo que tenemos que sustituir el agua del tejido por un solvente orgánico que sea miscible con la resina. Por ello se deshidrata el tejido mediante incubaciones sucesivas en gradaciones crecientes de etanol o acetona con el líquido intermediario entre la acetona pura o el etanol de 100%. Y las resinas se suelen utilizar el óxido de propileno. El endurecimiento del medio de inclusión, la resina no es por enfriamiento, sino por polimerización, normalmente a 60 grados centígrados. Al medio de inclusión, la resina se le añade aceleradores y plastificantes que regulan las características de la polimerización y la dureza de la resina polimerizada. Las resinas tipo epoxi son las más usadas, puesto que apoyan una mayor homogeneidad en la polimerización y más facilidad a la hora de obtener secciones regulares. Por lo contrario, las resinas acrílicas presentan algunos inconvenientes y hay que ser más cuidadosas a la hora de elegir las condiciones de polimerización, obtención y tratamiento de cortes ultrafinos.